Lo que acaba de ocurrir con este crack del Barcelona es mucho más importante de lo que parece. Porque durante las últimas semanas se ha hablado de muchos nombres alrededor del FC Barcelona. Se ha hablado de fichajes, se ha hablado de salidas, se ha hablado de operaciones millonarias. Pero mientras toda la atención estaba puesta en quien podía llegar al Camp Nou, una de las decisiones más importantes del verano se estaba tomando lejos de los focos. Y lo más sorprendente es que no tiene nada que ver con un nuevo fichaje. Tiene que ver con un jugador que ya está dentro, con un futbolista que varios gigantes europeos querían sacar del Barcelona, y con una decisión que puede marcar el futuro del proyecto de Hansi Flick. Porque existe una pregunta que durante semanas ha estado circulando por despachos, medios deportivos y conversaciones de aficionados. ¿Qué pasaría si uno de los jugadores más importantes del sistema de Flick recibiera una oferta imposible de rechazar? Porque eso es exactamente lo que ha ocurrido. Mientras el Barcelona seguía planificando el mercado de verano, algunos de los clubes más poderosos del continente comenzaron a moverse. Clubes con capacidad económica prácticamente ilimitada, clubes capaces de ofrecer salarios superiores, clubes capaces de prometer proyectos deportivos muy ambiciosos. Y todos tenían el mismo objetivo: convencer a una de las piezas más importantes del actual campeón de liga. Pero aquí es donde esta historia se vuelve realmente interesante, porque cuando la mayoría de jugadores recibe el interés de varios gigantes europeos, suelen ocurrir dos cosas: o utilizan esas ofertas para presionar a su club, o empiezan a estudiar seriamente una salida. Sin embargo, este caso ocurrió algo completamente diferente. La respuesta fue totalmente inmediata. La respuesta fue contundente, y la respuesta fue exactamente lo que Joan Laporta y Hansi Flick querían escuchar. Porque el jugador decidió quedarse, sin dudas, sin negociaciones paralelas, sin alimentar rumores. Y aquí es donde aparece el nombre que está protagonizando una de las historias más importantes del verano azulgrana. Hablamos de Dani Olmo. Porque sí, el internacional español ha sido uno de los futbolistas más vigilados del mercado durante las últimas semanas. Y no es difícil de entender por qué. Cuando analizas sus 2 temporadas en el Barcelona, descubres algo muy llamativo. Nunca ha sido titular absolutamente indiscutible, pero siempre ha sido imprescindible. Y esa diferencia es enorme, porque hay jugadores que necesitan aparecer en todas las alineaciones para sentirse importantes. Y luego existen futbolistas como Dani Olmo, jugadores que pueden empezar desde el banquillo un partido y convertirse en decisivos al siguiente. Jugadores que entienden el colectivo por encima de todo. Jugadores que los entrenadores adoran tener dentro de sus plantillas. Por eso varios gigantes europeos decidieron intentarlo. Por eso aparecieron rumores procedentes de Inglaterra. Por eso surgieron movimientos alrededor de algunos de los clubes más importantes del continente. Porque el perfil de Dani Olmo es extremadamente difícil de encontrar. Puede jugar entre líneas, puede actuar como media punta, puede caer a banda, puede participar en la creación, puede aparecer en la finalización y además entiende perfectamente la presión defensiva que exige el fútbol moderno. Eso explica por qué Hansi Flick lo considera una pieza estratégica. Y aquí aparece un detalle que muchas veces pasa desapercibido: los números. Porque cuando se habla de Dani Olmo, muchas veces la conversación gira alrededor de las lesiones. Sin embargo, pocas veces se habla de su producción real sobre el terreno de juego. Y los datos son muy contundentes. Durante sus 2 temporadas en el Barcelona, ha participado en decenas de encuentros oficiales, acumulando miles de minutos y convirtiéndose en una de las herramientas tácticas más utilizadas por el cuerpo técnico. Y eso ocurre por una razón muy sencilla: cada vez que está disponible, juega. Cada vez que está sano, participa. Cada vez que el equipo necesita soluciones, aparece. Por eso Flick no quiere perderlo. Y por eso la dirección deportiva tampoco contemplaba una salida. Pero la historia no termina ahí, porque existe un detalle todavía mucho más importante. Un detalle que explica por qué Dani Olmo ha rechazado todas las propuestas que le han llegado. Y no tiene que ver únicamente con el dinero. Tiene que ver con algo mucho más poderoso: el proyecto. Porque mientras otros clubes le ofrecían contratos atractivos, Dani Olmo observaba algo muy diferente dentro del Barcelona. Observaba un equipo que acaba de conquistar títulos importantes. Observaba una plantilla joven con enorme margen de crecimiento. Observaba un entrenador que confía plenamente en él.
y observaba la posibilidad de convertirse en una pieza fundamental de un proyecto ganador durante los próximos años. Por eso tomó una decisión: quedarse. Y precisamente cuando esa decisión quedó clara, el Barcelona activó la segunda parte del plan, la mejora contractual. Porque existe algo que mucha gente desconocía. Cuando Dani Olmo firmó con el Barcelona, hace 2 temporadas, quedaron establecidos determinados objetivos deportivos y de rendimiento que activarían automáticamente mejoras salariales futuras. Objetivos que el jugador ha cumplido. Objetivos que ahora obligan al club a mejorar sus condiciones económicas. Y eso cambia completamente el escenario. Porque ya no estamos hablando únicamente de un futbolista que rechaza ofertas para quedarse. Estamos hablando de un jugador que será recompensado por su rendimiento. De un futbolista que ve reconocido su compromiso. Y de una dirección deportiva que envía un mensaje muy claro al vestuario. El rendimiento tiene premio. La implicación tiene recompensa. Y la fidelidad también. Pero aquí aparece una pregunta todavía más interesante. ¿Qué significa realmente esta decisión para el futuro del Barcelona? Porque la respuesta va mucho más allá de Dani Olmo. Significa estabilidad, continuidad. Significa que Flick seguirá contando con una de las piezas más versátiles de toda la plantilla. Y significa que el club evita perder a uno de los futbolistas más difíciles de reemplazar del mercado. Porque encontrar jugadores con la capacidad técnica de Dani Olmo es complicado. Encontrar jugadores con su inteligencia táctica es todavía más difícil. Y encontrar futbolistas capaces de jugar en varias posiciones manteniendo el mismo nivel es prácticamente imposible. Por eso esta noticia tiene mucho más valor de lo que parece. Porque en ocasiones el mejor fichaje no es el que llega, es el que decides no perder. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido aquí. Mientras media Europa intentaba convencerle, mientras algunos de los clubes más ricos del continente preparaban sus movimientos, mientras los rumores crecían semana tras semana, Dani Olmo tomó una decisión: seguir en el Barcelona. Seguir bajo las órdenes de Hansi Flick. Seguir tomando parte de un proyecto que considera capaz de competir por todo. Y eso convierte esta historia en una de las grandes victorias silenciosas del verano azulgrana. Porque no todas las operaciones importantes aparecen en una presentación oficial. No todas las noticias decisivas se vienen acompañadas de una fotografía con una nueva camiseta. Algunas veces las mejores noticias son las que evitan una pérdida. Y para el Barcelona, mantener a Dani Olmo puede terminar siendo tan importante como cualquier fichaje que llegue durante este mercado. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Dani Olmo es actualmente uno de los jugadores más infravalorados de toda la plantilla del Barcelona? Si hubierais sido Dani Olmo, ¿habríais rechazado las ofertas de clubes como Arsenal, Manchester City o PSG para seguir en el Barcelona? Y la pregunta más importante de todas: ¿pensáis que Dani Olmo debe ser titular indiscutible en la próxima temporada? ¿O su papel actual dentro de la rotación es el ideal para el equipo? Os leo en comentarios, porque esta decisión puede ser mucho más importante para el futuro del Barça de lo que parece a simple vista. Y si quieres seguir toda la actualidad del Barcelona, los fichajes, las salidas, los movimientos, la polémica y todo lo que está definiendo el proyecto de Hansi Flick, suscríbete porque lo más importante del verano todavía está por llegar. Hasta el próximo vídeo.